Comencemos con la clase de hoy. Cuando el experto, el sabio, el erudito no sabe, el neófito no aprende. Años atrás la gente aplicaba a sus vidas aquellos conocimientos que descubría en la naturaleza. Ya Pitágoras en el siglo VI o VII, no se sabe en qué siglo vivió Pitágoras exactamente, pero unos 7 siglos antes de Jesús utilizaba los descubrimientos que él hacía de la naturaleza en su vida y así creó la fraternidad, creó un grupo de personas que seguían ese tipo de conocimientos. Nosotros estamos acostumbrados a conocer muchas cosas y no aplicarlas en nuestra vida, las dejamos en el aire, son conocimientos que quedan ahí, pero nos cuesta asumir el cambio y ponernos en orden con las ordenanzas del orden cósmico. Sabemos que el cosmos es un orden y si existe un orden debe existir también un ordenado en algún tipo de ordenanzas. Esa trinidad de orden, ordenanza y ordenado nos obliga a tener que ordenarnos en aquello que comprendemos que es justo. Hay momentos en donde la expectación a disfrutar de un beneficio no aparece y tenemos que impulsarnos sin estímulo. Eso es difícil, impulsarnos sin estímulo porque se necesita ese estímulo previo antes de poder impulsar cualquier movimiento. Ese estímulo previo es el valor y el valor existe contenido en todo aquello que esperamos realizar. Si no existiera valor en aquello que esperamos no podríamos iniciarlo. El tema es siempre el mismo, cómo descifrar qué es el valor. Que el valor es el producto o es esa cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Es decir, para que exista valor necesitamos de un necesitado, de algo necesario, de una necesidad que va a sentirse satisfecha. Esto es difícil de asimilar, es difícil cuando estamos hablando constantemente de aspectos superficiales, es difícil darse cuenta de que cada vez que yo me muevo, que cada vez que yo hago un impulso, sea aquel cual sea, interviene en ese impulso una estructura base de 4 posiciones, es decir, existe en ese impulso una necesidad, un necesitado, algo necesario y algo que se satisface, el poner la mano en este lugar, o poner la mano en este otro lugar, o poner la mano en este lugar. Es decir, para poner la mano en este lugar yo necesito primero captar esa necesidad y yo como autor necesario de poner la mano en este lugar, necesito de la mano, que es el objeto, para ponerlo en este lugar y quedarme satisfecho. Ahí se establece una estructura base de 4 posiciones. La posición causal de la necesidad, la posición de sujeto activo, emisor, autor de esa satisfacción de esa necesidad mediante objetos que satisfacen o que permiten la satisfacción de esa necesidad originaria. Luego, dentro de cualquier actitud creativa existe una aritmética que lo completa, una aritmética que lo justifica, una serie de factores o de elementos que se establecen en el proceso creativo. Esos elementos los vamos a estudiar porque es importante darse cuenta de que el valor no es solamente una palabra etérea que está por allá en el aire o que es algo espiritual, algo que nadie sabe, que es subjetivo, que es relativo, que le podemos poner todos esos términos ambiguos que queramos, pero ninguno de esos términos va a justificarnos o va a convencernos de que tenemos la razón. Luego la razón hay que examinarla, hay que analizarla y hay que descubrirla. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Imaginaos que podemos preguntar a la naturaleza humana qué es lo que la naturaleza humana espera de cada uno de nosotros. ¿Cuál creéis que sería la respuesta? Yo pienso que por naturaleza diría que está esperando que seamos todos, absolutamente todos, que seamos genios en la construcción de las cosas, es decir, que seamos insuperables, que seamos, como os digo, genios en la construcción de aquello que nos gusta, que seamos también sabios en aquello que comprendemos y que seamos también héroes en cuanto a la defensa del ideal humano. ¿No creéis que esa es la meta de la naturaleza humana? Crear héroes, sabios y genios. Pensad un poco en qué tendríamos como sociedad si todos pudiésemos estar a ese nivel de ser genios en la construcción de nuestros productos, sabios en cuanto a la comprensión de las leyes de la naturaleza, de la justicia, de aquellas verdades que son constantes e inmanentes y además
héroes en cuanto a la defensa de los valores. ¿Cómo sería la sociedad? ¿Sería igual a la que tenemos o sería muy distinta del artificio humano que padecemos hoy en día? Voy a tratar de asociar los números con el valor y es difícil, pero vamos a tratar de intentarlo. Si miramos una circunferencia que es, por decirlo de alguna manera, es el lugar donde se reflejan la eternidad, lo infinito. En la esfera no existe un comienzo, no existe un final. La esfera es un círculo o una circunferencia o varias circunferencias entrelazadas, pero en esa circunferencia existen 360 grados. Si dividimos 360 grados en tres porciones iguales, nos da 120 grados cada uno de esos tercios. Si lo dividimos a su vez en tres porciones, ¿y por qué decimos en tres? Porque la estructura base del valor es la Trinidad. Es la pretensión mediante un sujeto que transforma un objeto en consecuente con la pretensión. Luego lo transformado se transforma gracias a una Trinidad, a un causal, a un sujeto y a un objeto. Estamos hablando del 120 y del 360. 360 son los grados de la circunferencia, 120 es la repartición de esos 360 en 3. Si dividimos 120 en 3 nos da 40. Y 40 es un número muy importante en la toma de decisiones, es muy importante en la realización de aquellas obras que queremos crear, porque todas se realizan mediante el número 40. Lo vamos a ir explicando. Toda creación comienza siendo una necesidad para algún necesitado que necesita algo necesario para sentirse satisfecho o para satisfacer esa necesidad. Luego, la estructura base de 4 posiciones de causa, consecuencia, sujeto, objeto es la base fundamental para la realización de cualquier cuadro o para la realización de cualquier obra. En todo tipo de proceso creativo se establece la estructura base de 4 posiciones: causa y consecuencia, mediante un activo y un retributivo, mediante un sujeto, autor y un objeto transformado en algo consecuente con aquel origen que pretendió la creación de eso necesario. En esta estructura y durante todo el proceso de consecución de la satisfacción de esa necesidad, la necesidad debe satisfacer al necesitado y a lo necesario. Lo necesario debe de satisfacer a la necesidad y al necesitado, y el necesitado debe satisfacer a la necesidad y a lo necesario. Luego, cada uno de ellos tiene tres objetivos que cumplir, y tres objetivos que cumplir en esas 4 posiciones nos da, si multiplicamos 3 por 4, nos da el número 12. Recuerden que la circunferencia, al ser dividida en 3 porciones, nos daba el número 120, que es simplemente una proyección del 12. Además, el número 12 es un número importante en el desarrollo humano porque es el periodo donde se cumple la infancia, donde se cumple esa niñez y se inicia el periodo adolescente. El número 12 lo vemos repartido por doquier. Tenemos 12 meses, hay 12 caracterizaciones del carácter humano, 12 signos del zodiaco, hay un montón de aspectos que tienen que ver con el 12 y cuando los comprendemos en su esencia podemos asociarlos con esa esencia de donde surgen, que surgen de la estructura base de la creación. Cuando vemos que ese número es parte del proceso creativo podemos darnos cuenta de por qué las cosas están distribuidas en base a ese mismo número. Una vez satisfecha esa primera etapa del desarrollo de la creación, que es la etapa estimulante o la etapa que nos hace creer que esa expectación a disfrutar de un bien se puede iniciar, es decir, es la etapa de fe, es la etapa de esa expectación a disfrutar de un bien, del bien que queremos realizar. Una vez satisfecha esa estructura, esa necesidad, a ese necesitado, eso necesario y está satisfecho, se inicia una segunda etapa, y esa segunda etapa también existe en 4 posiciones. Luego volvemos a iniciar otra estructura base de 4 posiciones para poder realizar la idea, para poder tener clara esa visión de qué hacer después con la imagen. Antes de la imagen tenemos que convencernos de que la idea es realmente buena. En esta nueva etapa la necesidad tiene que satisfacer 4 posiciones durante 3 periodos, de inicio, medio y término. El necesitado debe satisfacer a las 4 posiciones durante 3 periodos, inicio, medio y término.
y lo necesario debe también satisfacer a 4 posiciones durante 3 periodos, uno de inicio, medio y término. Aquí tenemos 3 y 4, el número 3 y el número 4, si lo sumamos nos dan 7, 7 por 3 elementos que son los que tienen que cumplirlo, tenemos 7 por 3, 21. El número 21 es otro número importante. Nosotros decimos que la adolescencia comienza a los 12 años aproximadamente y termina a los 21. A los 21 ya somos, o comienza el estado del ser adulto. Y por último, para completar la creación, ha sido necesario establecer estas 4 posiciones durante un inicio, medio y término de 3 etapas: etapa inicial, etapa intermedia y etapa final, o etapa de formación, etapa de crecimiento, etapa de cumplimiento. Cada una de estas etapas, como digo, tiene un inicio, medio y término. Si son 3 con un inicio, medio y término cada una, son 9 etapas. O el cumplimiento completo del desarrollo creativo de cualquier creación implica el número 10, que sería el número posterior a las 9 etapas. 10 por 4 posiciones que hay que establecer en cada una de estas etapas nos da 40. El número 40 es el número de la completación o del cumplimiento, de aquel acto responsable de crear. Por eso que existe el 40 en tantos aspectos de la creación como los vemos. Voy a tratar de ir desglosando cómo se aplican estos números, el 12, el 4, el 21 y el 40, al proceso creativo, al proceso de la creación. Tenemos que ir comprendiendo que el proceso de la creación es un proceso sucesivo de aspectos consecutivos, es decir, nosotros vamos consiguiendo uno tras otro aspectos que nos van acercando a la meta de lo que queremos crear, de aquella satisfacción que esperamos lograr porque la sentimos necesaria. Luego en ese proceso vamos a ir estudiando cada etapa para que vayáis asociando la numerología con el proceso creativo. Aquí estoy explicando el alfa y el omega de la creación. El alfa de la creación, el comienzo, y el término de la creación. ¿Dónde comienza la creación? La creación se inicia en la expectación a disfrutar de un bien. Esa expectación a disfrutar de un bien, ya sea un bien emocional porque espero la satisfacción, ya sea un bien intelectual porque espero conocimiento, ya sea un bien motivacional porque espero una conquista, un logro de algo. Esa necesidad originaria necesita de un necesitado que, en base a aquello necesario, transforme eso necesario en satisfactorio, en satisfecho, satisfacción. Esa satisfacción es el logro de la conquista de esa necesidad. Aquí, en este recuadro, podemos ver que existe posición 1, lo necesario; posición 2, el necesitado; posición 3, lo necesario; y posición 4, la satisfacción. Son 4 etapas que tienen en el proceso de desarrollo de esa satisfacción, en el proceso de la transformación de eso necesario en aquello que nos satisface, tienen que pasar por un inicio, un medio y un término. Es decir, tenemos 3 etapas y 4 posiciones. 3 por 4, 3 por 4 igual a 12. De ahí sale el número 12. El número 12 es el primer número de la creación en su inicio. Este es la estructura base de la pretensión de aquello que quiero conseguir. Es decir, en este caso estamos estimulando. El estímulo inicial, para poderse sentir satisfecho, necesita de un necesitado mediante lo necesario y durante un tiempo de convencimiento, de fe, de confianza, de algo que desarrolla ese estímulo. Cuando ese estímulo está satisfecho, al estar satisfecho el estímulo, ahí se inicia la idea. Ahí es cuando surge la idea. Oh, ok, eso que estaba pensando lo puedo hacer. Es decir, me beneficia, lo logro, me satisface, lo puedo conocer, lo puedo descubrir, lo puedo realizar. Ese estímulo satisfecho es el inicio de la expectación a disfrutar de un bien, pero a nivel de idea. Ahora necesitamos transformar este estímulo en imagen. Tenemos primero la satisfacción del estímulo, después la satisfacción de la idea y por último la satisfacción de la imagen. Es decir, son 3 etapas también las que tenemos que establecer para poder conseguir aquello que pretendemos. Y la idea no es algo que se establece a sí misma por sí sola, no es algo casual, espontáneo. No, la idea también es un proceso sucesivo de aspectos que necesitas para poderla madurar, de 3
etapas, un inicio, un medio y un término, inicio, medio y término, y necesitas también de las 4 posiciones, la posición de la idea, la posición del sujeto que tiene esa idea, la posición de lo necesario para llevar esa idea a cabo y la posición de la satisfacción o cumplimiento de esa idea. En este caso se establece el número 4. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva estructura base de 4 posiciones. Teníamos el número 12 como el número inicial de la creación, tenemos el número 4 como el establecimiento distinto del anterior, es decir, aquí hay una diferenciación entre lo anterior y lo posterior, y a continuación vamos a ver cómo esto se transforma en el número 21, que sería el número siguiente de la creación. Para que esto se vea claro, vamos a ponernos en el caso de que en la idea va a existir una estructura base de 4 posiciones inicial, donde un sujeto va a realizar un objeto en consecuente con la idea, otra segunda base donde el sujeto va a hacer lo mismo, va a ser consecuente con la idea, y otra tercera base donde el sujeto y el objeto van a establecerse completamente. Y aquí tenemos 3 etapas por cada uno y tenemos también 4 posiciones, 3 y 4, 3 posiciones más 4 etapas nos dan 7, 3 más 4 nos dan 7 y 3 más 4 nos dan 7. ¿Por qué? Porque cada una de estas posiciones tiene que satisfacer a los otros 3 restantes. O tenemos 3 aspectos en cuanto a la verticalidad, 4 aspectos en cuanto a la estructura y nos da 7. 7 por 3, 7 por 3 igual a 21. 21 es un número importante. Los 21 años supuestamente maduramos. Hemos pasado ya por los 12 años, que era el año del comienzo de la adolescencia. A los 21 ya empezamos a ser adultos. Y el número 21 también se da en muchos aspectos de la creación, como vamos a ir viendo poco a poco. Lo importante de comprender aquí es que toda proposición, toda propuesta, toda pretensión, toda creación que nosotros hacemos, esa creación parte siendo una expectación a disfrutar de un bien. Esa expectación se logra mediante un sujeto que transforma al objeto en consecuente con aquello que espera esa expectación. Es decir, entre causa y consecuencia tenemos un proceso, inicio, medio y término, donde en cada una de estas etapas del inicio, medio y término se establecen 4 posiciones, 4 posiciones, 4 posiciones, y este inicio, medio y término va a tener una etapa de formación, una etapa de crecimiento, una etapa de cumplimiento. Es decir, esa formación, crecimiento y cumplimiento va a estar en cada uno de estos procesos de consecución del logro. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El cumplimiento sería el número 10. 10 por 4 posiciones necesarias para completarse, para cumplirse. 10 por 4 igual a 40. 40 es el número de la totalidad. 40 es el último de estos números del proceso de desarrollo de aquel objeto o de aquella pretensión, o aquel logro, aquel conocimiento, aquella satisfacción que yo pretendo. Luego los números de la creación son el 12, el 4, el 21 y el 40. Estos números que nosotros vemos en el desarrollo creativo son números que también están involucrados en nuestro desarrollo personal y son números que también existen a lo largo de la historia, como podemos ver después, en el proceso de la consecución de cualquier acto. En ese acto existen contenidos estos números: el 12, el 4, el 21 y el 40. Hablar de fuerzas imposibles sin incluir la energía, hablar de energías imposibles sin incluir además la aritmética, hablar de fuerzas imposibles sin incluir además la geometría. Es decir, estamos hablando de un montón de aspectos como la epistemología, como la axiología, como todos estos instrumentos que son parte de la ontología general y que deberíamos considerarlos a la hora de comprender las cosas. Estamos muy acostumbrados a decir que somos científicos de todo aquello que es relativo.
y eso es muy contradictorio, si no es totalmente contradictorio, porque si todo es relativo no puedo afirmar la existencia de una veracidad absoluta, entonces la ciencia no tendría ningún tipo de justicia en su argumentación. Por lo tanto, es interesante comprender el origen de la unidad como el uno, de la dualidad complementaria como el dos, de la trinidad establecida en todo proceso y de la estructura base de 4 posiciones que nos permite establecer los números completos del proceso de desarrollo de cualquier actividad. Y esos números son siempre el 12, el 4, el 21 y el 40. Y es curioso que nosotros somos producto de 40 semanas de gestación. Nosotros vivimos en un espacio, en un ambiente, en la Tierra, que mide 40.000 kilómetros de circunferencia y 12.000 de diámetro. Curioso. Todos estos números son curiosos de ir analizando porque uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué Moisés pasó 40 días en el desierto ayunando 3 veces? ¿Por qué Jesús hizo lo mismo? ¿Por qué existen todos estos números dando vueltas en el espacio y nosotros no somos capaces de tomarlos y comprender que todos estos números se basan en el proceso de desarrollo de la creación? El proceso de desarrollo de todo aquello que queramos crear va a involucrar siempre una estructura base de 4 posiciones durante un proceso de sucesión consecutiva, es decir, la creación no explota, la creación no surge por casualidad, no surge por defecto, no es una cosa al azar. La creación es un proceso de sucesión consecutiva en la consecución de un logro, y un logro que ha sido esperado previamente, porque se ha esperado esa expectación a conseguirlo, nos motiva a actuar por establecerlo. De esa forma se establece la creación. Podemos decir que la creación es la transformación de acontecimientos sucesivos en un proceso consecutivo, y en ese proceso consecutivo lo que uno busca es esa finalidad esperada en el inicio de la creación. Luego la expectación a disfrutar de un bien, esa expectación a disfrutar de un bien es lo que nos motiva a crearlo para poderlo disfrutar. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario.